Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la clase. En este caso, lo que corresponde al comunismo chino. Eh, Clases anteriores, nosotros estuvimos viendo acerca de lo que era el socialismo, las primeras industrias, la revolución industrial. Todo eso nosotros llegamos a ver. Las etapas, bueno, en lo que se divide el socialismo, que es el socialismo científico y el socialismo utópico, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con lo que corresponde al comunismo chino. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que China, como tal, desarrolló una variante propia del sistema socialista. ¿Esto para qué lo hizo? Es para luchar contra el hambre y la pobreza. Este modelo produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 70 y 60, perdón, acompañado por un importante aumento demográfico. Recuerden que ya para esta época nosotros teníamos, bueno, estaba en auge lo que era la revolución industrial que se dio en el siglo XVIII. Entonces era normal y coherente que se combatieran estos principales problemas, como era la pobreza y el hambre, más que todo el hambre, porque al mejorar los procesos técnicos que tenían en ese entonces para la producción, mejoraba la cantidad, mejoraba, quizás no la calidad, pero sí mejoraba la cantidad y el valor monetario que tenían estos productos. Entonces era mucho mejor tenerlos de ese modo que por una producción agraria de manera manual. Es verdad, la revolución, lo agrario sigue en este caso al día de hoy, pero siempre van innovando con mejores técnicas, con más maquinaria, con mejores productos para tener una mayor producción. Obviamente siempre tomando en cuenta que la mayor producción no quiere decir que sea mejor para nuestro planeta, porque con la llegada de la revolución industrial y también de varias técnicas, ya nosotros, un momento, ya listo, no hay problema. Eh, Disculpen, de verdad. Como les decía, ya en la revolución industrial, estos fueron mejorando. Bueno, en lo agrario que estábamos hablando. En lo agrario, antes imaginemos que teníamos 4 parcelas, ¿verdad? Nosotros cultivábamos en una parcela, déjenme poner la pizarra para que se pueda ver mejor. Ya, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí 4 parcelas, ¿verdad? 4 parcelas. Ya, son las parcelas. Digamos que en esta parcela número uno, vamos a esta parcela número uno, parcela número 2, parcela número 3 y parcela número 4. Ya, antiguamente, imaginemos que nosotros vamos a cosechar arroz, ¿verdad? Entonces, las personas lo que hacían en la antigüedad eran cosechar en 2 parcelas. Digamos que voy a cosechar en esta y voy a cosechar en esta. Y dejo libre estas que se encuentran acá. Ya vamos a ver por qué las van a dejar libres estas parcelas. Bueno, entonces en esta parcela yo venía y cosechaba mi arroz, acá también, acá también, acá también, acá también, acá también. Y lo que después de cosecharlo ya dejaban que pase un tiempo para que la tierra se vuelva a regenerar, entre comillas, porque la tierra no se regenera a una escala humana, sino ya es a una escala más de manera planetaria, que pasan 3.000, 5.000 años para que el suelo pueda regenerarse. Pero digamos que dejaban estos 10, 15 años, un aproximado, para que esta producción pueda tener un mejor uso más adelante. Bueno, entonces ya pues, utilizaban estas y pasaban a las de acá, a las que dejaban libres. Y así estos lo iban haciendo de manera rotativa antes de la revolución industrial. Ahora, con la llegada de la revolución industrial y nuevos métodos, nuevas técnicas, los fertilizantes, ya estas 4 parcelas ya eran utilizadas
de manera constante. Esta, esta y esta. Por lo tanto, les daba el doble de ganancias y muchos más beneficios, debido a que ya existían fertilizantes, había maquinarias para el arado y era mucho más eficiente. Pero ya no habían esos tiempos en los cuales ellos utilizaban para dejar que la tierra vuelva a retomar con sus nutrientes. Ya, algo más que me había olvidado de comentar, bueno, es que ya si una vez esta tierra lo habían utilizado antes de la revolución industrial, la utilizaban para el arroz, en la siguiente cosecha ya no cosechaban arroz, no cosechaban banano, cosechaban cacao o cualquier otro producto, pero no lo hacían con un solo producto. Obviamente esto generaba más gastos, pero ambientalmente, hablando de nuestro planeta respectivamente, era mucho mejor, porque si nosotros utilizamos una sola tierra, un solo lugar para un solo tipo de cultivo, esto se lo conoce como monocultivo. Si lo utilizamos por un solo tipo de cultivo, esto va a gastar los mismos nutrientes siempre, siempre va a estar gastando estos mismos nutrientes, la cantidad de materia orgánica, y esto va a debilitar a este pedazo de tierra y va a comenzar a tener más problemas, vamos a tener que utilizar más fertilizantes de manera química y diferentes productos que van a dañar. Bueno, todo esto trajo consigo la revolución industrial como tal, todos esos avances de manera agraria y principalmente el comunismo chino. También nos habla que su implantación pasó por tres etapas consecutivas, la denominada la democracia popular. Teníamos que el nuevo régimen chino se construyó como un estado socialista que seguía el modelo soviético, pues utilizaba una economía planificada que ésta iba a priorizar el desarrollo de la industria pesada y dejaba en segundo término a la agricultura. Recuerden que en este entonces la industria tenía un mayor peso debido a las capacidades que esta misma tenía al momento de tener una producción. Por lo tanto, era la que se le daba más impulso en ese entonces a la industria y no tanto a la agricultura, que se la dejó de lado, se la dejó en un segundo término. Bueno, otro fue el gran salto adelante. Ante el fracaso del modelo socialista soviético, el emperador de ese entonces propuso un modelo propio basado en un gran esfuerzo de la población que pretendía situar a China en el nivel de las potencias occidentales y que puso el énfasis en los sectores agrícola e industrial. Al ver que este modelo no sirvió, a ver que no fue de gran ayuda, ¿qué hicieron ellos? Implementar su propio modelo. Obviamente, nosotros sabemos que ahorita China es el país más poblado de todos. Y bueno, siempre ha sido una constante de que China sea bastante poblado. Entonces, ya saben que la mano de obra iba a existir de cualquier forma. Entonces, íbamos a tener bastante mano de obra. Este era el gobierno chino. Entonces, yo tengo bastante mano de obra, yo voy a producirlo así mismo. Y llegó por último lo que fue la revolución cultural. El emperador, con el apoyo de los jóvenes guardias, lanzó una propuesta que pretendió renovar el impulso revolucionario y que decantó en la violenta depuración de numerosos dirigentes. Todo fue esto en pro de conseguir mayores beneficios a costa de no sacrificar tanto. Bueno, vamos a continuar con lo que es el comunismo, en este caso en Cuba. Tenemos que en 1952 Cuba estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. No fue hasta 1956 que Fidel Castro y el Che Guevara lideraron en este caso una revolución que acabó con tal dictadura.
en este caso, tras su aproximación a la órbita soviética, Cuba se convirtió en uno de los escenarios de la Guerra Fría, tomando en cuenta que la Revolución cubana inspiró a numerosos movimientos revolucionarios que llegaron a surgir a partir de entonces en todo lo que es América Latina. ¿Ya? A ver, un momento, chicos, por favor. Y bueno, aquí tenemos uno de los temas bastante interesantes que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, que es la llamada Guerra Fría. Ya quizás este tema lo hemos de haber tocado en primero de bachillerato o en parte de, no sé, en primero de bachillerato, pero bueno, en sí, cuando hablamos nosotros de Guerra Fría, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la Guerra Fría más que todo fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética para imponerse y aumentar su influencia. En el siglo XX, considerado, en este caso, muchos historiadores, ¿de qué es considerado? Es considerado como el siglo de las guerras. Si la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de 1900 con unos 10 millones de muertos, pronto se convirtió en un simple aperitivo en comparación de lo que se encontraba, bueno, de lo que estaba por venir. Todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo más y más muertos, más de 50 millones de muertos en comparación a la primera. Bueno, la Guerra Fría agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco del choque ideológico entre lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de las fuerzas del Eje en 1945, las dos superpotencias principalmente responsables de la victoria sufrieron un rápido enfrentamiento en sus relaciones. Tomando en cuenta que el modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no solo eran contrarios, sino que eran incompatibles. Uno no podía existir mientras lo hiciese el otro. Sin embargo, la posesión de armas nucleares por ambas partes y la destrucción que podría provocar un enfrentamiento abierto entre ellos hicieron que su estrategia virase hacia la contención y se valieran de países satélite y de zonas de influencia para dirimir lo que son sus diferencias. Así, las siguientes 4 décadas se convirtieron en un hervidero de pequeños conflictos que surgirían en cualquier parte del planeta. Todos ellos, aunque pareciesen inconexos entre sí, acababan viéndose involucrados en la Guerra Fría, debido a la constante intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay que tomar en cuenta que las ayudas militares y económicas, los golpes como tal de Estado y el espionaje estaban a la orden del día en un mundo polarizado en el que pocos países llegaron a ser realmente neutrales. Algunos de los conflictos más sonados fueron la división de Alemania y el muro de Berlín, la guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos, la guerra en Vietnam, y esta época también se caracterizó por la proliferación de la industria armamentista nuclear. Y bueno, como tal, la Guerra Fría y lo de la crisis del socialismo. Tenemos que entre los años de 1947 y 1991 el mundo estuvo dividido en dos bloques enfrentados. Tenemos el capitalista, liderado, como ya habíamos mencionado, por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Este periodo de división mundial bipolar se conoce como la Guerra Fría, expresión que alude al sistema de relaciones internacionales basados en un estado de tensión permanente y de desconfianza recíproca entre los dos bloques. Esta pugna entre lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética fue ideológica, geopolítica, militar y económica. Sin embargo, nunca culminó en un enfrentamiento armado entre las dos superpotencias. Su disputa eran las áreas de influencia
a través de conflictos de terceros países, a los que le dieron apoyo militar y económico. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo esta Guerra Fría fue una guerra más que todo ideológica, porque ya ellos sabían las consecuencias que hubiera traído una nueva guerra, una tercera guerra mundial, considerando toda la devastación que se encontraba el mundo tras pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, ellos no participaban, Estados Unidos y la Unión Soviética no participaban directamente, pero sí eran actores a los cuales ayudaban a otros países para que, a otros países para que estos puedan tener un conflicto y puedan estar a favor o en contra de según qué país, ¿verdad? Como fue el caso de Cuba, que al tener un sentido, en este caso comunista, fue apoyado por lo que es la Unión Soviética. Bueno, los dos bloques difundieron un conjunto de valores que en este caso ensalzaban el propio sistema y rechazaban el del contrario, para los que hicieron un uso intenso de en este caso una propaganda. Además, internamente ejercieron un gran control social y político y reprimieron las opiniones críticas, aunque esto fue mucho más grave en el bloque de carácter socialista. Ahora, hablando de los bloques, ¿qué es exactamente esto de la formación de los bloques? Bueno, tomando en cuenta que acabada lo que es la Segunda Guerra Mundial, se produjo una escalada en lo que es la tensión entre las dos superpotencias que habían estado anteriormente aliadas contra el nazismo. Recuerden, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero una vez acabado la Segunda Guerra Mundial y comenzar a dialogar, se percataron que sus ideales ya no eran los mismos, ya no iban en un solo orden, que era acabar con los nazis, sino que ya se manejaba más un carácter económico. ¿Y qué carácter económico manejaban cada una de ellas? Una era capitalista y la otra era comunista. Como les había mencionado, si existe una, no puede existir la otra. Todo esto iba a traer grandes conflictos en la sociedad como tal. Entonces, por eso es que, lastimosamente, a pesar de ser aliados, llegó a su fin esa alianza y comenzó lo que fue una gran enemistad por parte de estos lugares. Bueno, en 1948 tuvo lugar el primer conflicto de la Guerra Fría en Alemania. Tres de las cuatro potencias ocupantes, como era Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, unificaron administrativamente sus zonas ocupadas, a lo que la URSS reaccionó con con el bloqueo, en este caso de Berlín. Recuerden, todos estos aliados de cierta forma se llegaron a un acuerdo. Recuerden que Estados Unidos, Reino Unido y Francia son colaboradores debido a que todos siguen un sistema capitalista. Pero la URSS no era así. La URSS seguía más que todo un modelo comunista, un modelo socialista. Ahora, ¿cuáles fueron estas etapas como tal durante la Guerra Fría? Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, la Guerra Fría atravesó varias etapas en su evolución. La Guerra Fría, como tal, tenemos que después del primer conflicto en Berlín y la división en Alemania en dos estados, tenemos la República Alemana Federal y la República Alemana Democrática. Estados Unidos y la URSS mantuvieron su pugna sin enfrentamientos. Sin embargo, a partir del año de 1949, el centro de la gravedad de la Guerra Fría se desplazó de Europa a Asia. Los comunistas
alcanzaron el poder en China y entre 1950 y 1953 se produjo un enfrentamiento en Corea. Como en el caso de Alemania, en Europa esta guerra cerró la división de Corea en dos estados, lo que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría en Asia. Recuerden que es por este motivo que Corea se encuentra dividido en dos, como ustedes ya saben, Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur con un sistema capitalista y Corea del Norte con un sistema comunista. Aquí vemos las grandes diferencias entre estas dos corrientes, el pensamiento económico, el socialismo, el comunismo y el capitalismo. La mayoría, bueno, ahorita Corea del Sur se encuentra en un gran auge, como es el caso de las músicas. Yo puedo decir sin temor a equivocarme, que ahorita de las 16 personas que están aquí, puedo decir que al menos unas 5 han de tener un celular Samsung. Y si me incluyo yo, serían unas 6 personas. Y bueno, este celular de la marca Samsung es un celular coreano. La marca es de Corea. LG también es coreano. Entonces, vemos cómo, bueno, específicamente de Corea del Sur. Entonces aquí vemos el desarrollo que ha tenido una sociedad capitalista frente a Corea del Norte, que ustedes saben, bueno, y si no lo saben, Corea del Norte es un país bastante misterioso, donde las personas no tienen acceso a Internet, las personas creen todo lo que diga su mandatario, no recuerdo si ella es presidente, rey o emperador, creo que es emperador, pero bueno, no tienen un desarrollo económico grande. Eh, Todo es como vivir 100 años atrás. La tecnología no avanza para ellos. Lo único que ellos tienen avanzado y en lo único que se preocupa Corea del Norte es en desarrollar armas, armas nucleares. En eso sí son avanzados, pero en tecnología, mejoras para la sociedad, no. Siempre todo allá es privado, no hay conocimiento, no hay apertura hacia el turismo y las partes donde pueden visitar los turistas no pueden, muchos no pueden tomar fotos, son escenarios que ya se encuentran pregrabados para que se vea bien. Pero si ustedes buscan en internet videos de Corea del Norte, viajes a Corea del Norte, ustedes ven que sería como una sociedad que se encuentra en el pasado. Ustedes han de pensar, ¿no? Que Latinoamérica se encuentra 10 años atrás. Bueno, si Latinoamérica se encuentra 10 años atrás o 20 años atrás en tecnología, Corea del Norte se encuentra 100 años atrás en tecnología. Hay una anécdota que dice que Corea del Norte creo que fue al Mundial del 2010, no recuerdo exactamente, pero bueno, eh, ellos no pasaron ni la fase de grupos, pero como allá en Corea no les permiten tener la televisión y solo por esa ocasión que había pasado su país, proyectaron y bueno, los golearon y dicen que según fuentes internas, cuando llegaron los jugadores, estos los hicieron arrodillarse por 8 horas o por 12 horas por haber perdido. Y bueno, después en el Mundial del 2014, que no clasificaron, según la prensa norcoreana de Corea del Norte, indicaron que ellos fueron los que ganaron el mundial. Entonces, Corea del Norte es un país bastante aislado del mundo exterior, donde la información no llega. Todo esto gracias a las corrientes que se dan, como lo es el comunismo. Y bueno, cuando hablamos de la Guerra Fría en la parte de Asia, lo primero que se viene a la mente fue lo que ocurrió, en este caso, con Corea. Tenemos también lo que es la coexistencia pacífica. A finales de los años 50 se inició una nueva etapa marcada por un clima de distensión. Una nueva generación de dirigentes promovió una actitud mucho más abierta y tolerante y también lo que es una voluntad de entendimiento. Como consecuencia, se firmaron varios acuerdos para tratar de controlar la carrera de armamentos.
el Tratado de No Proliferación Nuclear en el año de 1972. A pesar de todo, el estallido de los nuevos conflictos y la voluntad de las dos potencias de equiparar su arsenal nuclear contribuyeron a mantener un equilibrio internacional de carácter muy precario. La Segunda Guerra Fría como tal. A finales de los años 70 aparecieron nuevos focos de tensión que revitalizaron a la Guerra Fría. Además que se intensificaron las intervenciones militares de las potencias en los terceros países. Se produjo también una nueva escala armamentística y ambas potencias desplegaron misiles nucleares en lo que fue toda Europa. Estados Unidos diseñó la llamada Guerra de las Galaxias, nombre que le dieron, en este caso, a la Iniciativa de Defensa Estratégica, que pretendía defender territorio estadounidense mediante satélites con armas láser antimisiles, y los altos costes de esta política provocaron graves problemas en las economías de las dos potencias, pero las consecuencias fueron mucho peores para la Unión Soviética, entre en una gravísima crisis que desembocaría en su desintegración a principios de los años 90. Ahora vamos a ver cuál es la crisis del socialismo. En la década de 1980, la Guerra Fría había descendido. Sin embargo, la política de distensión de Mikhail Gorbachev le puso fin. Sus formas políticas y económicas condujeron al final de la URSS y del bloque conocido como el bloque comunista. Y bueno, a ver, vamos a ver el fin del bloque del este como tal. Y creo que con esto terminaríamos nosotros. Un ratito, chicos, por favor. Bueno, vamos a continuar con y como último tema, el fin del bloque del este. En 1985, Mikhail Gorbachev accedió al poder en la Unión Soviética y se puso en marcha un proceso de reformas, en este caso, reformas económicas y políticas denominado el Perestroika, y una política de apertura en la vida política y cultural llamado el Glasnost, que se lo puede traducir como transparencia. Las muestras de apertura de la URSS y su desinterés por sus tradicionales aliados socialistas alentaron a las democracias populares a emprender a una democratización. Entre 1989 y 1993, en los países de Europa del Este se produjeron movilizaciones populares de protesta y surgieron movimientos reformistas que acabaron por provocar la caída de sus gobiernos. La destrucción como tal del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la disolución del Pacto de Varsovia en 1991 simbolizaron la caída, como les mencionaba, simbolizaron la caída del telón de acero, pues supusieron el fin de la política de bloque y el inicio de procesos de transición. Bueno, como le mencionaba, el proceso de transición hacia una democracia y la economía del mercado en los países de Europa del Este. Algunos de ellos, como Polonia, Hungría y Checoslovaquia, experimentaron una transición pacífica con su integración a la OTAN y también a la Unión Europea, entre otros como Rumanía, y también la caída del comunismo fue mucho más violenta. Bueno, para la siguiente clase vamos a ver acerca de la imposición como tal de la URSS y lo vamos a dejar hasta aquí, chicos.